Bien, ahí ya se está iniciando la grabación, así que vamos a comenzar formalmente la clase. De la semana anterior o lo que vimos en la clase pasada, ¿tienen alguna duda, algo para preguntar? Pueden escribirme, decirme sí o no, y bueno, los que digan que sí, habilitaré para ver qué es la duda que tienen. ¿Me escuchan a mí? Bien, estaban sumándose y por eso estaba lento acá el chat. Bien, vamos a repasar algunas situaciones para tener presentes y ver nosotros en la clase pasada lo que habíamos visto era el análisis vertical. ¿Alguien se acuerda en qué consistía particularmente el análisis vertical? El que me ponga acá, habilito y les doy el micrófono. ¿Se recuerdan qué hacíamos con el análisis vertical? Alguien que habilite el micrófono y explique. Uy. En el vertical no estaba el análisis patrimonial y el estado de resultado. Sí, a ver, para el caso de la señorita Diana, ¿no? Sí. Lo que me dice de que estaba el estado de situación patrimonial y el estado de resultado, en la mayoría de los análisis va a estar. Yo lo que pregunto particularmente es en qué consistía el análisis vertical. ¿Nadie se recuerda? Sí, profe. A ver. El análisis vertical es ver el análisis del estado patrimonial de una empresa, ¿sí? Ver los activos, analizar sus activos, sus pasivos, ver cómo, o sea, es analizar la empresa en general. Si va, o sea, si tiene buena financiación y toda la información que recurre cada cuenta, digamos. Estudiar cada cuenta de ese estado de resultado. No, no es O eso. analizar. Cuando estamos en administración financiera estamos analizando particularmente el estado de situación patrimonial y el estado de resultado de la empresa. Particularmente lo que hace el estado de situación, el análisis vertical, lo que hace es analizar la composición o el grado de participación que tiene un rubro sobre el activo. ¿Está? Nosotros en la clase anterior habíamos visto en un ejemplo que caja o inventarios, que era mercadería, o cuentas por pagar, o préstamo, qué relación o qué peso tenía cada uno de esos rubros sobre el activo o el pasivo. Era ver el grado de composición, que eso a mí me permitía hacer un primer análisis,
en el cual, entre otras de las cosas, lo que me permitía ver es, por ejemplo, si tenía mucha plata afuera en cuentas por cobrar, si tenía mucho dinero en efectivo y podía tener una seguridad o no, el grado de participación de los activos no corrientes sobre el activo total, el grado de participación que tenía el capital sobre el total del pasivo y el patrimonio neto, las deudas a corto o a largo plazo, qué grado de participación tenían sobre el pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Eso era el análisis vertical, es ver el grado de proporción, vamos a decirlo así, que tiene cada uno de los rubros que componen el estado de situación patrimonial sobre el total de activo, según corresponda, o sobre el total de pasivo y patrimonio neto. Si vamos al estado de resultado, el grado de participación que tenía sobre las ventas, cada uno de los ítems, sean costos, gastos, margen de ganancia y hasta la utilidad. ¿Está claro? Sí, está claro. Buenísimo. Esto es para refrescar un poquito lo que vimos, para que les quede claro, porque hoy vamos a ver el análisis horizontal en particular. Este análisis horizontal lo que me va a permitir es un grado de comparación un poquito más amplio. Y recuerden que el análisis vertical lo que particularmente hacía era que yo analizaba un año determinado. En el análisis horizontal lo que hago es comparar 2 años, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Para aquellos que participaron o que, digamos, dijeron esto que yo pregunté del análisis vertical, ¿les quedó claro, sobre todo a las 2 personas que participaron, les quedó claro cuál es el objetivo del análisis vertical y qué es lo que busco? Sí, quedó claro. Buenísimo, bien. Profe, Vamos una a... pregunta. ¿El vertical siempre se utilizan porcentajes? Todos, señorita Janina, sí, señorita Janina, todos utilizan porcentajes o indicadores, ¿sí? Esto particularmente en el análisis vertical y en el análisis horizontal, si yo quiero ver el grado de composición que tiene un subrubro dentro de un rubro, es un porcentaje. Me va a decir que tengo, no sé, el 15, el 12, el 11, el 8, el 3%, lo que fuere. Siempre va a ser un ratio, ¿sí? Eso es un indicador. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. De nada. Bien, les voy a mostrar cómo se hace y qué alternativas tenemos en un análisis horizontal. Vamos a la parte de teoría de lo que es análisis horizontal. Lo que a mí me permite en análisis horizontal es ver particularmente el grado de avance que yo tengo en dos periodos respecto de la situación patrimonial y el estado de resultado. Es decir, por ejemplo, el 2020 respecto al 2019, ¿qué pasó con mi caja o banco? ¿Qué pasó con mi mercadería? ¿Qué pasó con los rodados? ¿Qué pasó con las cuentas por cobrar? ¿Qué pasó con las ventas? ¿Esto qué es lo que implica? Ver por ahí si he tomado determinadas medidas, por ejemplo, correctivas, si fueron efectivas o no. Ahora yo les voy a mostrar ahí en una actividad que la vamos a hacer juntos en particular y vamos a ver el análisis. Yo voy a poner compartir pantalla y vamos a ir a buscar este análisis horizontal. Sí les pido que me digan si ven la pantalla, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve. Genial. Está claro, ¿no es cierto? ¿Podrías hacerle un poquito de zoom? Gracias. Ahí. Perfecto. Bien. Fíjense, yo dije para el análisis horizontal, yo lo que tengo que hacer es la comparación de 2 periodos.
año 1, año 2, año 2019, 2020, como ustedes quieran. Siempre es una comparación de un año al otro. Yo acá, dentro de la actividad que está, es para que ustedes lo vean. Ahora, ¿cuál es la metodología que yo tengo que tomar? Yo tengo que tomar un año base. ¿Qué es lo que quiero comparar? ¿El año 2 sobre el año 1 o el año 1 sobre el año 2? Elijan ustedes qué es lo que quieren comparar. El año 2, Bueno, que es el a último. ver qué... Bueno, perfecto. A ver qué es lo que pasó en el año 2 respecto del año 1, ¿sí? ¿Qué implica? Que el año 2 es el que voy a tomar como base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Los 570.000 que me aparecen en ventas en el año 2, lo voy a dividir por los 680, ¿sí?, del año 1. Y eso lo voy a multiplicar por 100. A mí me da que tengo el 83,82%, ¿sí? ¿Qué es lo que voy acá, como está en negativo? Digamos acá, obviamente que he vendido menos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restarle 100. Por lo tanto, significa que en el año 2 respecto del año 1 he tenido una variación negativa de un 16,17 o 18%, depende cómo les redondee en la calculadora, ¿sí? He vendido un 16% menos. Eso es particularmente lo que me marca esta variación. ¿Por qué tomo esto? Porque justamente acá tengo un rubro que implica que es negativo y otro que es positivo. ¿Está? Entonces, vamos a ver qué es lo que, cómo marca. Repito, si yo tomo el año 2 como base para ver qué pasó con el año 1, lo que hago es dividir 570.000 o el monto que esté acá, dividido el año con el cual yo quiero comparar, y si en este caso es menor, ¿sí?, yo le voy a restar 100. Me va a decir qué porcentaje, en este caso, he vendido menos. Acá me dice que yo he vendido un 16,16% menos. ¿Está claro? Sí. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa con los costos, ¿sí? Yo dije que estamos analizando el año 2 sobre el año 1. Divido los 200.000 dividido 170.000, ¿sí? En este caso es positivo. Les va a quedar 1,17. ¿Qué significa? Que mis costos se incrementaron un 17% más, un 17,64%, ¿sí? Sin sacar todavía los gastos operativos, yo lo que puedo analizar es que evidentemente vendí menos, pero tuve mayores costos. A ver, con estos números, ¿puedo hacer alguna inferencia? Yo lo único que sé es que aumentaron mis costos. Lo que no sé es la apertura de información. ¿Qué es lo que pasó con estos costos? Puede ser que haya comprado de más, puede ser que haya comprado mal, puede ser que haya tenido muchos desperdicios o productos que no servían, un montón de ítems. Yo acá lo que estoy analizando son particularmente la evolución, en este caso en estos dos rubros solamente, la evolución de las ventas y los costos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con los gastos operativos? Vamos a este caso y me dice que tengo que comparar el año 2 con el año 1, por lo tanto tengo que dividir 100.000 dividido 210.000, ¿sí? Y en este caso, como es negativo, tengo que restarle 100. ¿Qué es lo que me va a decir? Que en definitiva, ¿sí? 100.000, no alcancé a hacerlo correctamente. Dividido 210.000, ¿sí?, significa que mis gastos operativos
disminuyeron un 52%. Fíjense que los gastos operativos son los gastos fijos no financieros. Por ejemplo, un gasto fijo puede ser, o un costo fijo puede ser el alquiler, puede ser la publicidad, si yo lo hago mensualmente, pueden ser honorarios que yo pague a profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Esto viene dado por la estructura de costos que tenga la empresa. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora bien, Sí. si yo miro, si yo vuelvo a reiterar, miro acá, rápidamente yo estoy diciendo que no solamente vendí menos, sino que aumenté mis costos. Es decir, a ver, mi operación desde el punto de vista financiero para la empresa no sirvió absolutamente de nada. Hice una mala gestión financiera. ¿Sí? Esto a mí, vuelvo a repetir, tengo que tenerlo presente bajo determinadas circunstancias. Ejemplo, si yo analizo las ventas solas y digo que disminuyeron un 16%, siempre lo voy a hacer a números redondos, ¿no? Un 16%, y yo miro que el año 1 era el 2019 y el año 2 el 2020, recuerden que hay situaciones de contexto que pueden haber afectado mis ventas, dependiendo del rubro. Pero la mayoría de las ventas disminuyeron por el tema de la pandemia. Entonces, como analista financiero, tendré que tener en cuenta los impactos que puede haber de contexto. ¿Está? Es decir, que hasta acá podría ser razonable. Lo que no es razonable es que los costos me hayan aumentado respecto al año pasado. ¿Sí? Puede ser que me hayan subido, a ver acá, puede ser que me hayan subido la materia prima, el costo de la materia prima, y yo no haya trasladado el aumento correspondiente a las ventas. Puede ser que haya comprado mal, que me haya sobreestoqueado de material. Puede ser que haya comprado por ahí de contado y no haya tenido algún beneficio por pago de contado. Hay distintas alternativas que tendré que analizar. Yo sí vuelvo a repetir, lo que tengo que tener presente en el análisis horizontal es que es una comparación entre dos periodos, ¿sí? Y que para cualquier analista financiero, más allá del análisis vertical y el análisis horizontal, tengo que no abstraerme de lo que es el contexto, ¿sí? ¿Qué implica este contexto? Saber dónde estoy parado respecto de situaciones económicas o situaciones macroeconómicas que se pueden ver afectados. Si, por ejemplo, yo soy una empresa que vende productos importados y están cerradas las fronteras, que no ingresa material, obviamente que no voy a tener elementos para poder comprar, ¿sí? O si son productos importados, ante variaciones del dólar, mis costos aumentan y obviamente no me he dado cuenta dentro de esta gestión, no trasladé correctamente el aumento de la materia prima, del costo de la materia prima o de los insumos o de lo que fuera, no trasladé correctamente a las ventas, ¿sí? ¿Está claro esto que planteé como análisis? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Sí, sí. Recuerden, repasamos. El análisis vertical, ¿sí? Como bien dice la palabra, es vertical. Me ayuda a analizar en particular qué composición o qué grado de participación tiene cada subrubro sobre un rubro determinado, ¿sí? El horizontal lo que hace es la comparación entre dos periodos o 2 años, entre dos periodos para ver qué es lo que ha sucedido en un lapso un poquito mayor. El vertical solamente toma 1 año, el horizontal toma 2 años, ¿sí? O puedo tomar 3 o 4 años tomando de base 1, ¿sí? Eso es a decisión del analista financiero. Sí, también tengan presente que
la función del análisis o del analista financiero o de la persona encargada de, el rubro de análisis financiero, lo que hace particularmente es cuidar el dinero, saber concretamente de dónde salió, dónde está el dinero, qué es lo que tengo que cuidar, de qué manera tengo que cuidar ese dinero, ¿sí? Esa es la función principal que tiene este analista financiero. Y no despegarme, más allá de ser lo más objetivo posible respecto del análisis que voy a hacer. Como yo dije, generalmente se toma una persona externa a la organización para ser objetiva. Nunca me tengo que despegar de el contexto por el cual está atravesando el país o el sector, porque, por ejemplo, si miramos en esta situación con la pandemia, uno de los rubros más afectados es el de la hotelería, más allá de la gastronomía, pero el de la hotelería está más que afectado. Entonces, lógicamente que por ahí, si yo comparo dentro de la pandemia, no sé, un supermercado con un hotel, y al supermercado le va mucho mejor que al hotel. Entonces, no solamente es la situación de contexto, sino la situación del sector, ¿sí? Si yo comparo, por ejemplo, las entidades educativas, con más aceptación o menos aceptación, la mayoría pudo tener sus actividades vía internet, digamos que era una situación que ya se venía trabajando, de hacerlo a distancia. Pero, reitero esto, se adaptaron y no se vio tan afectada la situación con esta pandemia, como sí otros sectores, ¿está? Entonces, nunca me tengo que abstraer de ese contexto para hacer un análisis que sea objetivo. ¿Está claro? Está claro. Perfecto. Bien. Yo les voy a enviar una actividad para que cerremos esto del análisis horizontal y vertical. Les voy a dar un ejercicio y ustedes me van a tener que hacer el análisis vertical y el análisis horizontal y, lógicamente, más allá de sacar, como decía Janina hace un rato, esos porcentajes, me van a tener que decir particularmente qué cosas cambiarían o qué cosas están bien o mal. Por ejemplo, si yo tengo mucha plata en efectivo y tengo una cuenta bancaria, por una cuestión de seguridad, como yo planteaba en la clase anterior, es conveniente tenerlo en el banco porque si yo lo tengo dentro de la empresa, lo más probable es que por ahí puedan surgir robos o, bueno, pueda perder ese dinero que tengo de la parte operativa, que es cuando normalmente ustedes escuchan alguna noticia y dicen, uy, robaron la plata para el pago de los sueldos. Bueno, a ver, una de las medidas que pueden tener de seguridad es que no se paguen en efectivo los sueldos, sino que se depositen en una cuenta bancaria que tienen los trabajadores y que se hace una transferencia electrónica, por ejemplo. Entonces, vuelvo a repetir, por ahí nos permite ver eso. O si tengo muchos préstamos, ver si puedo tratar de reducir los préstamos para no tener tanta deuda. O si tengo un sobrestock de mercadería, ¿sí? Vamos a poner, si tengo un sobrestock de mercadería, poder tratar de disminuir ese stock, obviamente sin que afecte la calidad de mis productos y mis servicios, pero no tener capital inmovilizado. Es como si ustedes en sus casas tuvieran, no sé, a ver, ¿quién de ustedes vive solo? Pónganme o me escriban y me ponen yo, no importa. ¿Ninguno vive solo?
Hay alguien que está hablando que tiene el micrófono muy bajito. ¿Puede ser Aileen? Sí, no se la escucha bien. Bien. ¿Ninguno entonces vive solo? O bueno, a ver, no sé, vive por ahí con su marido, que sean dos, con su marido, con, no sé, con su pareja, con un hijo. ¿Ninguno? Buenísimo. Vamos a suponer que uno de ustedes vive solo y tiene, no sé, guardado 5 kilos de azúcar. ¿Sí? A ver, ¿quién de los que está acá toma mate? Yo. Usted, bien. Dai, perfecto. ¿Toma mate con azúcar, amargo? ¿Cómo toman mate? Por lo general con azúcar. Con azúcar. Bueno, bien. ¿Cuántos son en su familia o en las personas que están en la casa que 4. comparten? 4. Genial. Bueno, imagínense que no tiene 5 kilos de azúcar, tiene 10 kilos de azúcar. ¿Sí? ¿Cuánto demora usted que lleva, digamos, a ver, porque a algunos les gustará más dulce, otro más amargo, etcétera, etcétera, pero más o menos esos 10 kilos de azúcar, ¿cuánto demora en consumirlos? Más o menos. Y no sé, consumimos mucho azúcar. Ponele que 2 kilos por semana, no sé. Bueno, digamos fácil, entonces tiene para un mes, ¿está? ¿Sí? En los 10 kilos que yo le decía, tiene para un mes de azúcar. Bueno, ahora imaginemos que tiene 80 kilos de azúcar. Tiene 8 meses guardado, parado, azúcar ahí, que por ahí podría haber destinado el volumen de lo que le costó determinadas cantidades de kilos de azúcar en otro producto que puede ser yerba, por poner, ¿está? Entonces, me sobreestoqueo de azúcar, ¿sí? Y fíjense que tengo costo de almacenamiento. Si bien por 8 meses no voy a comprar azúcar, eh, pero por ahí me va a faltar porque gasté la plata en comprar azúcar y no gasté la plata en comprar un poco de azúcar y un poco de hierba. Buscar un equilibrio. ¿Está? Entonces, particularmente lo que yo hago con el análisis vertical es ver esa composición, ¿está? Y no solo ver esa composición, sino también ver el grado de participación y qué correcciones puedo hacer para hacer un uso eficiente de un recurso monetario. ¿Está? En eso es lo que consiste. Está claro, entonces, cuando yo les dé la actividad para la semana que viene, que es de un análisis horizontal y vertical, quiero que se centren más allá del porcentaje que van a tener, quiero que se centren un poquito en el análisis, qué es lo que ustedes ven. No necesariamente tiene que estar mal, qué es lo que ven bien dentro de la empresa que yo les dé y qué es lo que ven mal y corregirían para otro periodo. ¿Sí? ¿Está claro eso, no es cierto? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo no. Juliano, perfecto. ¿Cómo? No, ¿Alguien yo más tampoco. habló? Ninguno. Bueno, ok. Perfecto. Bien, vamos a ir o nos vamos a meter de lleno en ratios. Los ratios son indicadores, también son porcentajes, ¿sí? Los indicadores me dicen qué tan complicado o qué tan bien, o si estoy en un punto intermedio de determinados ítems que yo estoy analizando, ¿sí? Como yo los dije en alguna clase, hay grupos de ratios que me permiten a mí analizar una situación determinada. Por ejemplo, el de endeudamiento, el financiero, el económico. ¿Está? Entonces, me permiten analizar con una serie de ratios, me permiten analizar una situación determinada.
Lo que yo tengo que tener presente respecto de esto es que más allá del ratio, el ratio yo lo tengo que analizar no en forma individual. Si bien tienen un análisis individual, pero tengo que analizar todos los componentes del grupo de ratios de un determinado ítem para poder ver y analizar concretamente. Ahora cuando lo veamos, yo les voy a ir explicando el por qué. Nos vamos a ir hacia arriba y vamos a ver el tema, vamos a entrar en el tema de los ratios. Fíjense, ¿ahí están viendo pantalla o no? No. 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 Bueno, No, profe, no se ve. bueno, vamos de nuevo. Avísenme. Sí, ahí sí. Ahí sí, bueno. ¿Se recuerdan recién que yo les dije hay indicadores que tienen que ver con determinados rubros? Fíjense, acá a mí me dice los indicadores financieros, indicadores patrimoniales, indicadores económicos, ¿sí? Son grupos de ratios que lo que hacen es ayudarme a analizar el estado financiero de una empresa. Fíjense, el indicador financiero está compuesto por todos estos indicadores que lo que hacen es no solo analizarme esto, sino ir analizando un poquito más profundo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, qué es lo que significa. Lo primero que vamos a ver en el día de hoy son algunos de los indicadores financieros, ¿sí? En todos ellos está en la página número 44, los indicadores financieros, bueno, donde arrancan todos los indicadores en sí, y lo que vamos a ir viendo es qué implica cada uno de estos indicadores, cómo se calcula y cuáles son las cosas que están bien o lo que están mal. Vamos a ir concretamente al cálculo. En realidad, empieza por acá, que es el activo de liquidez corriente, ¿sí? Lo que me dice es ver el activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿sí? Esta es la fórmula que yo tengo que calcular. Ahora bien, si miramos, antes de ver qué es cada cosa, recordemos que el activo corriente es la plata o los bienes que yo tengo y puedo hacerlos líquidos en el corto plazo, y los pasivos, las deudas o obligaciones que yo puedo hacerlo líquido en el corto plazo, ¿sí? La interpretación, ¿sí? Lógicamente que acá es lo que me marca algún indicador. Si acá me diera no sé, 0,89, ¿sí? Por plantear una cosa, me vuelvo para aquí. Si me diera 0,89, lo que me está diciendo es que si yo vendo todos los activos corrientes o hago plata todos los activos corrientes, no alcanzo a cubrir la totalidad de mis deudas y obligaciones en el corto plazo, ¿tá? ¿Qué es lo que implica? Como bien dice el resultado, estoy financieramente complicado. Es lo que está pasando en la mayoría de las empresas hoy, en la actualidad, por este proceso que estamos teniendo, ¿sí? Ahora, si yo miro y digo, bueno, a ver, vamos al otro ítem. Vamos a que tengamos, no sé, 1,20. ¿Qué significa? Que si yo vendo todo o hago líquido todo mi activo corriente, puedo cubrir todas mis deudas y obligaciones en el corto plazo y me queda un excedente, ¿sí? Lo más alejado que yo esté del 1, vamos a un sentido positivo, 1, y algo, significa que estoy bien. Un equilibrio
¿sí? O que estoy, digamos, estoy bien, pero no puedo endeudarme más, sería un 1 a 1, que yo pueda cubrir con todos mis activos corrientes, todos mis pasivos corrientes. Eso es 1, ¿está? Si yo estoy por debajo de 1, 0, y algo, contra más alejado esté del 1, más complicado estoy. Si yo estoy con un 0,95, significa que, bueno, si bien estoy por debajo, pero todavía tal vez con una negociación o que pueda estirar un poco el plazo con algún proveedor, puedo financieramente acomodar las cargas. Ahora, si estoy con un 0,40, vamos a ponerle, ¿sí? A ver, me falta más de la mitad de mi activo corriente para hacerme cargo de las deudas en el corto plazo. Esto es lo que está pasando y por eso cierran las empresas en este momento de pandemia. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo ingresos, me estoy comiendo la mercadería y no alcanzo con lo que vendo a poder reponer la mercadería. Entonces llega un momento que tengo que cerrar la persiana. ¿Se entiende el índice de liquidez? Sí, se entiende. Una pregunta. Sí, profe. Sí. El de liquidez corriente, ¿el activo se divide con el pasivo o se resta? No, Porque se ahí era divide. como que... Ah, se divide. Bien. Fíjese, activo corriente dividido, que es una línea, sobre el pasivo corriente. Perfecto. ¿Sí? ¿Entienden la interpretación? Sí. Bueno, genial. Para el siguiente, vamos a ir a una suposición, ¿sí?, de que yo estoy con mucho más que 1. ¿Sí? Entonces, cuando miramos, vamos a volver acá. Perdón, vamos a ir, que acá es donde estaba invertido, en cierta manera. Fíjense que acá les dice 1B y está antes que el 1A. ¿Sí? Bien, cuando yo voy a la liquidez seca o a la liquidez inmediata, lo que trato de eliminar de esto son los bienes de cambio, ¿sí?, o las mercaderías. ¿Qué es lo que me dice? A ver, los activos totalmente líquidos, que serían activos corrientes, descontando los bienes de cambio. Los que son plata en efectivo, plata en banco, moneda extranjera, los derechos que pueda llegar a tener, pero no las mercaderías, ¿sí?, sobre los pasivos corrientes. Entonces, lo que hago es ver el grado de peso que tienen los bienes de cambio sobre el activo corriente. Si yo esto lo comparo, este indicador, de acuerdo a lo que me dé acá, que se denomina liquidez seca o liquidez inmediata, y yo me voy a ver el análisis vertical, seguramente que si esto me da, este indicador me da demasiado bajo, el porcentaje de participación de los bienes de cambio en el activo seguramente es alto. ¿Está? Entonces, yo acá lo que veo es, si bien los bienes de cambio forman parte de mi activo corriente, lo que estoy viendo es cuánto dependo de la venta de bienes para poder cubrir mis deudas y obligaciones en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, a ver, lógicamente, si vamos a que esto, sacándole los bienes de cambio, estoy por encima de 1, estoy más que bien, porque no dependo de la venta. Si estoy, como dice ahí, entre un 0,7 y un 1, es buena porque normalmente todas las empresas, lógicamente que tienen un peso importante los bienes o las mercaderías que yo voy a vender. Y después, bueno, obviamente dependerá cuánto por debajo de 70 esté para ver el grado de comprometido que tengo mi situación. Ahora, si yo miro, fíjense cuál es la diferencia entre este indicador y el de liquidez. Que yo en el activo corriente lo que marqué fundamentalmente es que tomo, en el de liquidez corriente, yo lo que marqué es que tomo todo el activo corriente y en el de liquidez seca
lo que hago es no tomar solo el activo corriente, sino algunos activos corrientes descontando los bienes de cambio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Vuelvo a repetir, si ustedes recuerdan lo que yo les fui explicando, yo les dije, a ver, primero se hace un análisis, para hacer un análisis serio, primero se hace un análisis vertical y o horizontal, dependiendo sea el caso y si tengo la posibilidad, y posterior a eso, lo que hago es ir midiendo con los indicadores para ver cada una de esas situaciones. Yo acá lo que voy viendo, vuelvo a repetir, es más allá de que me dé que si puedo cubrir con mis activos corrientes todos mis pasivos corrientes, ver hasta dónde lo más líquido alcanza a cubrir mis obligaciones. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el de capital de trabajo. El capital de trabajo, acá sí, lo que me preguntó recién una alumna, es el activo corriente menos el pasivo corriente. El capital de trabajo, recuerden que es lo que necesita la empresa para poder funcionar. ¿Está? Es decir, a ver, cuando yo abro una empresa, lógicamente que necesito de plata para poder manejarme mínimamente 2 o 3 meses hasta que arme un circuito y que venda y que pueda comprar y demás. El activo corriente menos el pasivo corriente, acá sí hay una resta, lo que me da es el capital de trabajo. Esto lo que me va a dar, fíjense que los otros eran indicadores que te daba 1, 0, ¿sí? Acá lo que me va a dar es, no sé, 123,38, ¿sí? Es en pesos, como bien dice acá, está expresado en pesos, en moneda, ¿sí? Y vuelvo a repetir, lo que me marca, en definitiva, es, vuelvo a decir, lo que necesita o lo que tiene la empresa para funcionar sin sin comprometer su capital. ¿Está? El capital de trabajo, ustedes, ¿dónde lo van a aplicar? Ya que vamos haciendo este análisis. El capital de trabajo, cuando ustedes hagan un proyecto, el proyecto para la tesis, van a necesitar, porque les van a armar un proyecto financiero, y lo que van a tener que ustedes calcular es cuánto es el capital de trabajo que van a necesitar más allá de la inversión. Normalmente, y como yo les dije, voy a ir incorporándolo en otras materias, en otras materias que vieron o que van a utilizar. Normalmente el gran error que cometen es que buscan el financiamiento para todo lo que me cuesta poner un negocio en marcha. Pero de acá que yo pongo un negocio en marcha, que levanto la persiana y viene la gente a comprar o a consumir mi producto o servicio, pasa un tiempo. Entonces yo no puedo, supónganse, dependiendo del rubro que sea, yo no puedo esperar 5 meses para pagarle el sueldo a los empleados. Pues dice, y no me entró nadie, y el empleado vino a trabajar todos los días. No es culpa del empleado. Entonces, el error que cometen en los proyectos es que se olvidan de calcular el capital de trabajo. ¿Sí? Ustedes ya tuvieron costo, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. ¿Vieron que existe una clasificación de costos? Yo les voy a dar, por ejemplo, para que ustedes puedan calcular el capital de trabajo en un proyecto y que lo puedan calcular para que lo sumen a esa inversión también que necesitan. Vieron que una de las clasificaciones de costos es por elemento de costo, es decir, toman el primer elemento, que es materia prima, materiales e insumos, el segundo elemento de costo, que es mano de obra, con todo lo que ello implica, y el tercer elemento, los costos indirectos de fabricación o los gastos indirectos de fabricación. ¿Se recuerdan de eso? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, genial.
¿Qué es lo que normalmente tomo para poder determinar, más allá de la inversión de comprar, no sé, la computadora, el escritorio, la amasadora, la máquina para no sé qué, el alquiler y demás? ¿Qué es lo que yo hago para determinar el capital de trabajo en un proyecto? Dependiendo la magnitud, pero vamos a trabajar en algo mediano, yo lo que tomo son 3 meses de los costos que me dé estos elementos de costo. Es decir, a ver, en un mes, ¿cuánto es el costo de materia prima, materiales e insumos? Vamos a poner un número, 100.000. ¿Está? Bien, 100.000. ¿Cuánto es el costo de mano de obra? 75.000, ¿sí? Por mes. ¿Cuántos son los costos indirectos de fabricación? Luz, gas, teléfono, el contador, no sé, la publicidad, mantenimiento, etcétera, etcétera. Vamos a ponerle, no sé, 45, ¿sí? Bien. Significa que el costo que yo tengo disgregado los elementos de costo me da que por mes yo necesito 220.000 pesos. El capital de trabajo, para calcular el capital de trabajo, yo lo que tomo son 3 meses. Es decir, que a mi inversión yo le tendría que sumar 660.000 pesos, que es de capital de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Claro, esos 3 meses serían antes de que empiece a tener un funcionamiento normal. Exactamente. Antes de que empiece la actividad económica, vamos a decir, de la empresa, que es justamente para que yo en 3 meses pueda hacer frente a todos los costos que tengo sin depender de la venta. Ah, claro, para solventar todos esos gastos necesito ese resto para poder aguantar todo eso, se podría decir. Exactamente. Que normalmente, por eso vuelvo a repetir, cuando hacen un proyecto, ese capital de trabajo no lo tienen presente. Entonces su proyecto, ¿qué es lo que pasa? No tiene el peso o la importancia necesaria para poder ser subsistente. Claro, Profe, sí, ¿sería ¿verdad? como una reserva? A ver, la reserva contablemente tiene otra función. Yo diría que es como, por ejemplo, tener un ahorro e ir utilizando ese ahorro para, no sé, pagar determinadas cosas. Más que una reserva, desde el punto de vista contable lo estoy viendo, ¿sí? Por eso normalmente se le da como nombre técnico el capital de trabajo. ¿Se entiende? Sí, está claro. Bien. Esto hoy, si yo analizo el contexto, mi capital o el capital de trabajo de la mayoría de las empresas en este contexto es chiquitito. No tienen gran cantidad de capital de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo esa diferencia entre mi activo corriente y mi pasivo corriente es muy amplia? Significa que no estoy reinvirtiendo correctamente los excedentes o los resultados monetarios. No es tan malo tener poco capital de trabajo, en este caso que es lo que estamos analizando, como tener mucho capital de trabajo. Yo siempre lo que tengo que buscar es el sentido común y el sentido óptimo. ¿Está? No es bueno tener mucho capital de trabajo porque significa que tengo dinero que no lo estoy pudiendo poner a producir, ni tampoco estar con falta de capital de trabajo porque ante pequeñas variaciones en el consumo, ¿sí? Se pueden ver afectada mi rentabilidad. Ustedes recuerden algo. El consumidor, ¿se acuerdan cuál es el concepto de consumidor? ¿Ninguno se acuerda? Buenísimo. El consumidor está definido como la variable incontrolable por excelencia. ¿Qué significa esto? Que yo no me puedo meter en la cabeza del consumidor para ver qué es lo que está pasando para poder acceder a un determinado producto o servicio, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual decide tal o cual cosa? Por ejemplo, es donde entran a jugar los gustos, el dinero que tiene disponible,
no sé, la personalidad. Ustedes se imaginan que yo podría ir y comprarme una remera entallada. Si yo voy y me compro una remera entallada y salgo al centro con una remera entallada, parezco un matambre. ¿Está? Es así de simple. Pero ¿puedo? Sí. Ahora, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que podría decir? Y no, gordo, a ver, vos con una remera entallada, o sea, no sé qué es lo que querés mostrar. Ahora, si yo tuviera un cuerpo estilizado y demás, una remera entallada me quedaría de una manera distinta. Ahora, ¿implica que yo no pueda comprar una remera entallada? No. O una camisa, o un pantalón, o lo que fuere. No. Que me quede bien o que me quede mal será una cuestión muy personal. Por eso es que el consumidor es la mente incontrolable por excelencia. Entonces, como está afectado el consumidor por determinadas variables y que yo esas variables por ahí no puedo meterme en la cabeza y ver qué es lo que está pasando por la mente de ese consumidor, tengo que tener este capital de trabajo que me permita a mí reaccionar ante variables en las decisiones de compra y que no se vea afectada mi empresa. Si yo casi no tengo capital de trabajo y me cambian los gustos, no sé, o estas cuestiones temporales, ¿se acuerdan las que creo que los que han sido alumnos míos, las remeras color flúor, que fueron furor 3 meses, creo que fueron 3 veranos atrás, si la memoria no me falla, una cosa por el estilo, que andaban todos con remera colores flúor, ¿sí? Y después, no sé, a los 4 meses las tiraba porque nadie quería usar esa remera flúor. Bueno, si cambia dentro del consumidor, ¿cómo hago yo para adaptarme? Por eso hay veces que, dependiendo del rubro, tengo que tener este capital de trabajo y la importancia que tiene este capital de trabajo en el rubro. ¿Está claro entonces? Sí, está Sí, claro. Sí, perfecto. Perfecto. Continuamos. El índice de endeudamiento. Yo acá lo que miro es, a ver, o lo que trato de representar con este indicador es cuánto tengo comprometido de mi patrimonio sobre las deudas y obligaciones totales, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir esto? Si yo estoy por debajo de 1, ¿sí? Fíjense acá que es muy importante tener presente qué es lo que yo estoy midiendo. Acá son las deudas sobre el patrimonio total. Si yo tengo pocas deudas, entre comillas, y mucho patrimonio, significa que tengo un bajo endeudamiento, es decir, que no está comprometido el capital de la empresa. Y lógicamente, si voy para arriba o para abajo, dependerá de cuánto esté alejado de 1, ¿sí? Normalmente, si yo miro en este caso que dice 1,5, más allá de que es un endeudamiento elevado, lo que yo tengo es un problema en el corto plazo, y en el corto plazo es lo que marca ahí como una debilidad financiera. ¿Está? Lógicamente que esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con la correlatividad de los otros indicadores. El índice de endeudamiento en moneda extranjera, obviamente que lo que yo tengo que ver es ver si yo he tomado deudas en dólares, ¿sí? Cuántos son mis activos en dólares para ver qué fluctuación tengo. Esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque todas las actividades por la ley, la ley de comercio o el código de comercio se deben realizar en pesos. Yo puedo estar tomando deuda en dólares, pero tienen que estar especificadas, salvo si yo hago inversiones. ¿Cuáles serían estas inversiones? Los bonos, por ejemplo. Bonos que a mí me pagan en dólares. Si yo tengo bonos que me pagan en dólares, ¿sí? Yo acá tengo un activo en moneda extranjera, es un derecho. Y si esos bonos yo los tengo encajados con una deuda en moneda extranjera, yo lo que tengo que ver es el grado de participación que tengo.
¿Para qué me va a servir esto? Y porque, por ejemplo, en este momento donde hay incertidumbre, donde yo tengo grandes variaciones de la moneda extranjera, ¿cómo me puede ver afectado a mí el capital o la vida de mi empresa? ¿Sí? Les dice sin ningún tipo de problemas cuáles son los indicadores. Por último, quedan dos indicadores más de lo que son la liquidez, que es el plazo medio de cobranza de los créditos por venta, y acá lo que me da es los días promedio de demora en las cobranzas, es decir, yo acá lo que estoy viendo es cuánto se demora en hacer líquido lo que yo he vendido. Primero lo que tengo que tener es el promedio de créditos por ventas en el año. No te lo da el estado de situación patrimonial, no te lo brinda. Tenés que calcularlo. Y eso, para poder calcularlo, o bien te van a dar esta información o tenés que pedir algo que se denomina apertura de información. Yo acá podría decir, mira, el promedio de crédito de ventas por año es 5, significa que tengo una mora, lo voy a multiplicar por 365, porque esto lo que yo hago es sacarlo anual, y le voy a ver ese crédito, cuánto representa de las ventas anuales. ¿Para qué me va a servir, esto? Particularmente para poder ajustar mi ciclo de cobros y de pagos. Si yo acá tengo un promedio de cobranzas alto y un promedio de pagos bajo, significa que yo me estoy comiendo mi capital de trabajo. Entonces, si nosotros acá habíamos visto anteriormente el capital de trabajo, ¿sí? Más arriba. El capital de trabajo, y a mí me daba que yo tenía un capital de trabajo bajo, cuando yo lo comparo con el plazo medio de cobranzas y el próximo, que es el plazo medio de pagos, lógicamente que acá es donde tengo que resolver el problema. ¿Qué es lo que tendré que tener? Una gestión de cobros o una gestión financiera que sea lo suficientemente buena como para que no tenga mora, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí, profe. Bien, reitero, ese promedio de mora o de, digamos, lo que se hace líquido desde el momento que yo lo vendo hasta el momento que hago plata, tengo que calcularlo o bien tengo que pedir una apertura de información. Recuerden algo, si yo vendo cualquiera de ustedes me vende a mí a 30 días y yo a los 30 días, hoy 28 de agosto, se cumplen 30 días de mi factura. Yo voy y te pago con un cheque a 10 días, ¿sí? Te estoy pagando en tiempo y forma, te estoy pagando con 10 días de mora, ¿está correcto? ¿No? ¿Qué es lo que opinan? Es correcto. ¿Quién dijo es correcto? Diana. Ajá. Juliano, y a ver, yo voy a preguntar. La señorita Camila, ¿me podría decir si es correcto o no? A ver, está escribiendo Camila. ¿Cómo era la pregunta? Bien, la pregunta que yo estaba haciendo es, si hoy se cumplen 30 días, usted me vende a mí algo, me lo vende a 30 días. Hoy se cumplen los 30 días. Yo voy y le entrego un cheque mío a 10 días más. ¿Está bien? ¿Le estoy pagando en tiempo y forma? ¿No? Sí, está bien. Diana Crespo, ¿qué opina? Para mí también, sí, se paga en tiempo. Bien. A ver, Sara está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que pregunta Sara y ahí responde. Sí, está bien. Bien. Está mal, porque yo estoy pagando con 10 días de atraso. ¿Cuándo voy a hacer líquido la plata que yo les estoy entregando con un cheque?
De acá a 10 días, si es a 10 días el cheque. El recibo, ¿sí?, es el comprobante cancelatorio de la factura. Pero ¿cuándo se hace efectivo realmente el pago? Cuando yo voy y cobro el cheque. Entonces yo el cheque lo voy a cobrar a 10 días, es decir, en realidad yo no te estoy pagando a 30 días, te estoy pagando a 40 días. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo un problema de morosidad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que planteé? ¿Y qué pasa cuando entregas el cheque y te dan el recibo? A ver, es que te lo tienen que dar. Yo acá tenés Igual. dos situaciones totalmente distintas. Yo lo que estoy viendo es que vos no tenés que basarte por el recibo, sino lo que vos tenés que basarte para ver tu grado de morosidad es cuando realmente haces efectivo el dinero. Si yo voy contra la factura, ¿sí? Reitero lo que dije hace un ratito, el recibo es el comprobante cancelatorio de la factura. Es decir, si yo voy a ver contablemente, ¿qué me va a decir? La factura A número 38 está cancelada con el recibo número 45. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Porque si no, yo te entrego el cheque y que no me vas a dar el recibo, no te entrego el cheque. Es así de simple. Ahora, lo que yo tengo que tener presente para determinar el grado de morosidad no es factura contra recibo, es factura contra el cobro efectivo, es decir, contra el dinero cobrado. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las pautas que yo tengo acá donde juega en administración financiera. El otro que yo dije eran unas cuestiones de comprobante. Acá, particularmente, lo que yo estoy analizando es cuando la plata se hace efectivo, o sea, cuando yo tengo la plata en mi bolsillo. ¿Sí? Ahí es realmente donde vos me cancelaste. La mayoría de las empresas, ¿qué es lo que hace? Aprieta un botoncito y mira, a ver, la factura. ¿Cuánto venció hasta el momento del recibo? ¿Sí? El momento del recibo como cancelatorio. Y todos los recibos, ¿te lo pagan en efectivo, te lo pagan con cheque? ¿O qué parte te lo pagan con cheque? ¿O a cuánto te pagan los cheques? ¿Está? O si el cheque puede venir rechazado, entonces es un poquito más complejo el índice de morosidad. Por eso es importante el administrador financiero para, lógicamente, tener presente todo este tipo de situaciones. Es ni más ni menos cuidar el dinero de las personas, ¿sí? De las personas jurídicas en este caso, ¿sí? La función que yo tengo es, ni más ni menos, es esta actividad. ¿Está claro esto de los indicadores? Sí, profe, quedó claro. Sí. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, Sara está escribiendo. Está claro. Bien. Profe, cuando vas a hacer este análisis, tenés que Sí. hacer todos los indicadores de, por ejemplo, los indicadores financieros. Tenés que Sí. hacer el análisis de todo el grupo. No sé si Sí. se entendió mi pregunta. Sí, sí, exacto. Vos tenés, a ver, no te podés basar solamente por el de liquidez, ¿sí? Sino que tenés que tratar de hacer todos los indicadores que corresponden al rubro. Por ejemplo, hay un indicador ahí que vimos que es el de moneda extranjera sobre, digamos, el activo en moneda extranjera sobre el pasivo en moneda extranjera. Si no tenés activo en moneda extranjera y no tenés deuda en moneda extranjera, no lo vas a calcular porque no lo tenés. Pero sí, lo que haces es analizar todo el rubro para con cada uno de esos indicadores poder ver cómo está financieramente. No solo basarte en un solo indicador. Si yo me baso en el índice de liquidez, estoy viendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Pero yo, fíjense, si yo a su vez miro el grado de participación que tienen los bienes de cambio sobre mis deudas en el corto plazo. Si yo miro el capital de trabajo, si yo miro el plazo medio de cobranza o si miro el plazo medio de pagos, a mí lo que me da es un componente un poco más amplio para tomar una decisión financiera. ¿Está? ¿Se entiende, señorita? Sí. Genial. Bien. Señor. Tengo una pregunta ahí, hablando de lo del cheque, ¿no? Por Sí. ejemplo, cuando entonces yo como empresa acepto un cheque después de Sí. 30 días que me lo dan, ponele, a cobrar a 10 días,
Y a Sí, eso sí. pongamos fecha. Sería un problema mío como empresa aceptar ese cheque a 10 días. Entonces, Pongámosle problema o será una gestión de crédito, una política de crédito de tu empresa. Vos podés poner como política de crédito que a los 30 días vos podés recibir efectivo un cheque corriente. Pasado los 30 días vas a cobrar un índice de interés moratorio o punitorio. claro, ahí funcionaría bien. Exactamente, eso tiene que ver con la política de crédito de la empresa. Yo acá Claro, lo que te puedo llegar a mostrar, ¿sí? Con esto no te voy a decir, che, mirá, lo que vos tenés que hacer es una política de crédito. Lo que sí yo te voy a mostrar son tus deficiencias, entre comillas. ¿Está? exacto, Entonces, lo que te va a permitir es corregir esas deficiencias que vos tengas. claro. Sí, claro, lo del interés sería lo mejor, porque si no estás perdiendo en sí. Exactamente. Después la tasa de interés la puedes negociar si es la del Banco Nación, la del Banco Santander, un mix o lo que fuere. Bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Sí, sí, Pero lo que vos tenés que tener presente, si vos tenés tu plazo medio de cobranzas es demasiado elevado, seguramente lo que tenés que rever es tu política de crédito. ¿Está? Por ahí no te conviene aceptar cheques, sino que te lo paguen con una tarjeta de crédito en 2 o en 3 veces. ¿Sí? Que es sí, mucho sí. más seguro. Por ejemplo. Y sí, más seguro que sí, seguro. Ahí no sabes que te puede venir el cheque. Claro, por eso. Y a su vez, tenés que ver otro de los problemas, que el cheque puede venirte rechazado. Si el Claro, cheque te sí, viene, más si el días cheque te- todavía. Claro, entonces a su vez ahí tenés que hacer la gestión de pedir el cheque dependiendo de donde sea que venga, mandárselo al cliente, que el cliente te lo reponga, en teoría te lo tiene que pagar en efectivo, pero dice, mira, tengo un problema, te lo voy a dar a 10 días más, cuando vos quisiste acordar tus cosas que tenías que cobrarlo a 30 días, lo cobraste a 60. ¿Está? Y sí, Y vos dentro de eso, si no tenés una buena gestión financiera, pasaste de largo. sí, sí. Se ha empezado a perder mal ahí. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Está perfecto ahora. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? No, No. Buenísimo. No. Voy a detener la grabación.